Saludos, mi nombre es Lindis Vivas, soy licenciada en Comunicación Social, egresada de la Universidad de los Andes, Núcleo Táchira, Venezuela. Tengo una maestría en Comunicación en las Organizaciones por la Universidad Complutense de Madrid, en España. Cursé un diplomado en elaboración de contenidos para medios digitales en la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad de los Andes y tengo amplia experiencia en la divulgación y comunicación pública de la ciencia. Y es a partir de esa experiencia que vamos a dedicar unos minutos a conversar sobre el cambio climático y la comunicación desde la perspectiva de la comunicación para el desarrollo. Vamos a comenzar precisando qué es la comunicación. Se entiende por comunicación el proceso de transmitir información entre dos o más personas y que producto de la comprensión de esa información ocurra la retroalimentación. Consideramos además que la comunicación es un agente que afecta. Todo proceso de comunicación tiene al menos 4 elementos y ocurre de acuerdo al diagrama que estamos viendo. Las dos partes de actores intervinientes en un proceso de comunicación pueden ser grupos de diferente tamaño, estructura y características, pero se requiere que tengan un lenguaje común, la misma capacidad de acceso a un mismo medio o herramienta de comunicación y que exista en ambas partes un mínimo de interés y voluntad comunes para establecer una conexión. Si lo vemos de forma estratégica, comunicar es persuadir y persuadir es buscar efectos. De esta manera, la comunicación se convierte en una herramienta de gestión orientada a conseguir determinados objetivos. En el caso que nos ocupa, en muchas ocasiones se trata de generar un cambio de actitud para mitigar el impacto del cambio climático o promover acciones de adaptación. Para esto existe un enfoque particular con el que vamos a estar trabajando. A este enfoque lo denominamos Comunicación para el Desarrollo o C4D por sus siglas en inglés, mediante el cual convertimos a la comunicación en un agente de cambio social. La comunicación para el desarrollo consiste en reforzar la participación y en fomentar el acceso a la información. Pues entiende que si las capas vulnerables de la sociedad están bien informadas, pueden reivindicar sus derechos y aprovechar mejor las ofertas públicas y privadas que se hacen para mejorar su calidad de vida. Esto se hace aprovechando la mayor cantidad de herramientas disponibles para comunicar de acuerdo al contexto y concibiendo la comunicación como una actividad promotora del diálogo cuyo resultado será la apropiación social de los proyectos. Comunicar el cambio climático bajo el enfoque de la comunicación para el desarrollo supone que la responsabilidad de los procesos comunicativos no recaiga únicamente en periodistas, comunicadores y medios de comunicación. Por el contrario, requiere que sea compartida por todos los actores del proceso de desarrollo. Se trata de una actividad integral en la que todos tienen algo que aportar en función de sus capacidades para generar el cambio social. ¿Qué utilidad tiene la comunicación para el desarrollo en la comunicación del cambio climático? Facilita el acceso a la información y al conocimiento porque es incluyente. Es importante detectar cuál es el medio más efectivo, útil y pertinente para que llegue el mensaje. Promueve la participación para que todos se sientan parte del proyecto y en consecuencia estos sean sostenibles. Empodera, da voz a las personas excluidas. La comunicación para el desarrollo contribuye a que estas personas aprendan a usar los medios de comunicación para expresar sus opiniones. Incide en las políticas públicas porque facilita el debate sobre temas de interés público y esa participación además ocurre con argumentos porque los ciudadanos están debidamente informados. La comunicación para el desarrollo es útil porque además, bajo este enfoque es posible persuadir, concientizar, motivar, movilizar, educar, recrear, empoderar, reconocer, debatir, cambiar, difundir e incidir. Vamos a hablar ahora de las herramientas para la comunicación bajo el enfoque de la comunicación para el desarrollo. Es comunicación para el desarrollo cuando la estrategia se formula en función de que la gente participe activamente y que esa participación signifique algún tipo de acción orientada a promover algún cambio de comportamiento o actitud.
Es muy importante recordar que como comunicar es tarea de todos, en la comunicación para el desarrollo debe haber encuentro y cooperación entre quienes son expertos en el tema del cambio climático y los comunicadores. La comunicación para el desarrollo utiliza herramientas y canales muy variados. La forma o el medio de comunicación apropiado para nuestro propósito depende del público meta y del entorno social y cultural en el que nos encontremos. En esta lámina pueden ver algunas herramientas, no son las únicas, pueden surgir decenas de iniciativas, todo depende de la creatividad. Es frecuente que las campañas de comunicación que se hacen bajo el enfoque de comunicación para el desarrollo integren varias de estas herramientas. Como pueden notar, hay 3 columnas porque tienen que ver con los medios de comunicación que se utilizan. Pueden ser medios de comunicación tradicionales, el uso de multimedia y los nuevos medios de comunicación y la comunicación directa entre personas. A su vez, la estrategia de comunicación que se planifique debe responder a 4 preguntas básicas. ¿A qué cambios queremos contribuir? ¿A quién nos dirigimos? ¿Con qué mensajes? ¿Y qué canales y herramientas son los más efectivos? Para planificar la estrategia de comunicación, debemos tomar en cuenta el público, los mensajes, los mensajeros y las herramientas. El público debe acotarse y priorizarse. Los mensajes deben ser sencillos y comprensibles y pensados en función de nuestra realidad, porque no es lo mismo hablar de cambio climático en Venezuela que en Francia u Holanda. ¿Cómo le pedimos a una comunidad sin agua que ahorre agua, por ejemplo? Deben estar siempre validados por un especialista o experto. Si la información la tomamos de internet, debemos verificar que el sitio donde la estamos tomando corresponda a una fuente confiable. Si es un artículo científico, indagar sobre el autor, la confiabilidad de la revista donde fue publicado. Debemos trabajar en conocer las fuentes confiables para abordar el cambio climático, saber quiénes son las autoridades, las instituciones académicas, los científicos, las redes de información, las organizaciones ambientalistas, conocer los documentos oficiales como por ejemplo las comunicaciones nacionales de cambio climático, entre otros. En cuanto a las herramientas, es necesario elegir aquellas que nos puedan ofrecer los mejores resultados. Debemos tomar en cuenta el contexto en el que estamos trabajando. En nuestro caso, la situación país nos obliga además a pensar en que deben ser herramientas complementarias. Por ejemplo, a veces pensamos únicamente en redes sociales y no tomamos en cuenta que no todas las personas tienen teléfonos inteligentes o acceso a internet. O pensamos nada más en radio y resulta que en el lugar donde estamos trabajando hay fallas constantes de electricidad. Entonces es necesario siempre pensar en herramientas que se complementen unas con otras. Debemos también tomar en cuenta que lo sencillo también vale, y ese es el caso de los mensajes de texto que pueden ser valiosos. ¿Qué debemos tomar en cuenta para comunicar el cambio climático? Lo primero es recordar que para comunicar el cambio climático siempre perseguimos una intención. En este caso, incidir en la denominada acción climática. Entonces, debemos pensar en qué debería saber la gente. En este caso, hay 4 acciones importantes. Deberían saber sobre las causas del cambio climático, conocer las consecuencias y los riesgos asociados al cambio climático, identificarse con su propia realidad en torno al cambio climático y conocer las soluciones y capacitarse para la acción responsable. Al momento de construir los mensajes, es importante minimizar el uso del lenguaje técnico o la jerga científica. Hay que popularizar la terminología necesaria para la comprensión del cambio climático. Todos deberían entender, por ejemplo, a qué se refiere la huella de carbono o qué es una emisión Hale. Hay que alertar del peligro, pero también alertar la esperanza, señalando que hay oportunidades y salidas posibles para enfrentar el cambio climático. Es imprescindible aportar información sobre el impacto que tiene el cambio climático en las sociedades.
A las personas les interesa saber cómo les afectará el cambio climático en los lugares en los que habitan en cuanto a su empleo y medios de vida, la seguridad alimentaria y energética, las condiciones de vida seguras y tolerables y la recreación, cultura y religión. Es importante trabajar con los testimonios de las personas que cuentan sobre cómo el cambio climático tiene impactos negativos y socava el desarrollo. Al construir mensajes también es útil hacer uso de estadísticas y análisis serios para respaldar los contenidos. Es muy importante conectar el cambio climático con las realidades cercanas en el espacio y tiempo para demostrar que el cambio climático no es una acción que ocurrirá en el futuro, sino que ya está en el presente. Un ejemplo muy valioso en nuestro caso es la desaparición de los glaciares de la Sierra Nevada de Mérida, los cuales estamos evidenciando. Es importante también mostrar el poder de las soluciones positivas. La gente no quiere únicamente escuchar malas noticias, quiere ideas y quizás replicar lo que están haciendo otras personas. Es válido demostrar cómo los comportamientos inteligentes han salvado los medios de subsistencia. Y también es importante comunicar cómo las políticas gubernamentales o comerciales inciden para bien o para mal en la capacidad de las personas para desarrollar resiliencia. Conectar el cambio climático con los fenómenos meteorológicos extremos es algo que debemos tomar en cuenta para comunicar el cambio climático. También difundir las iniciativas emprendidas o lideradas por la ciudadanía. Divulgar la investigación científica en torno al cambio climático es un elemento que debe considerarse, así como enfatizar que la ciencia es un debate en curso y que por eso hay espacio para la incertidumbre. Se pueden utilizar técnicas de visualización de datos, esto es súper útil, como mapas, infografías, modelos para que la gente entienda. Demostrar que la prevención cuesta menos que la cura. Es mejor invertir en la adaptación al cambio climático en este momento y no después tener que invertir en el alivio a una emergencia. Es necesario darle voz a quienes no la tienen. Las mujeres y los pueblos indígenas, por ejemplo, son más afectados y vulnerables al cambio climático y sus historias son importantes. Y lo más importante a la hora de comunicar el cambio climático es hacer un esfuerzo por comprenderlo, ser responsable en la construcción de los mensajes y empáticos con las comunidades. Como ven, se trata de un ejercicio en el que todas las partes suman y en el que es muy importante coordinar el trabajo de los expertos con el de los comunicadores en función de la planificación de la estrategia de comunicación, tomando en cuenta todas las herramientas disponibles y útiles en el contexto en el que estemos trabajando.